Buenos días, ¿cómo están? Ya estamos listos esta mañana todos aquí en mi casa, en producción. Tenemos aquí a mi gordo, a mi hijo que me está ayudando y listos para poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Yo creo que ya les está gustando estar en la comodidad del hogar, ¿verdad? Ya tienen ahí su cafecito, su té, galletas, algo, o en camita, en el comedor, en la sala, en donde quiera que estén cómodas, pues ahí vayan. Y pues bueno, vamos a ir viendo en esta serie que habla de nuestra identidad que estamos cubriendo. Ya vimos las buenas nuevas, nuestra identidad en Cristo, cómo vivir, vivir por fe y vivir por el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver la renovación de nuestra mente. Así que quisiera pedirte que me acompañaras a orar para que Dios nos guíe en esta mañana, para que quite toda distracción, cualquier cosa que el enemigo quiera hacer ahí para distraerte de la enseñanza y que puedas disponer tu corazón. Y gracias a Dios por estos medios, porque aun cuando te pierdas un pedacito por cualquier cosa, pues se sube a la red y ahí se queda y la puedes volver a ver más adelante o ver ese pedacito que te faltó. Así que pues le damos gracias a Dios por esa bendición que tenemos ahorita de poder grabar los estudios, las conferencias y todo para que sea de bendición para mucha gente. Así que si me acompañas a orar para que Dios nos guíe, te lo voy a agradecer. Gracias, Padre, por esta mañana que nos das. Gracias porque podemos reunirnos, aunque no personalmente, en espíritu y con el corazón. Gracias porque estamos juntos, Señor, en este tiempo. Gracias porque nos has traído a este tiempo con un propósito y cumplirás eso en nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tú guardes nuestra vida, guardes nuestras familias, a nuestros esposos, hijos y parientes, que tú les guardes de cualquier enfermedad, de cualquier situación difícil, que tú los protejas cada que salgan, cada que entren, Señor, sean guardados por ti. Ángeles acampen a su alrededor, los guarden, los defiendan. Te pedimos que este tiempo que nos das para estudiar tu palabra sea un tiempo en el que podamos deleitarnos, en el que podamos sembrar esa palabra en nuestro corazón para darte fruto en abundancia. Yo te pido, Señor, que tú abras el corazón y nuestro entendimiento para poder comprender esas riquezas que tenemos en Cristo. Abre tú nuestros oídos espirituales, Señor, y siembra la palabra para que podamos dar ese fruto de olor fragante para ti. Gracias, Señor, te doy por esta oportunidad que nos das a todos de estudiar, de compartir tu palabra, de ver estos temas. Te pido que sean de bendición en Cristo Jesús. Amén. Pues voy a empezar con una referencia en cuanto a la esclavitud. La esclavitud que comenzó en Estados Unidos y también en México en el tiempo de la conquista, desde 1490 y tantos en adelante hasta 1860 más o menos, fue una época en la cual se importaron muchos esclavos, principalmente de África. Entonces se empezó a llenar de esclavos tanto Estados Unidos como en México. Se tiene un registro de que unos 200,000 llegaron a México en esta etapa y unos 500,000 más o menos a Estados Unidos, más los nacidos ahí. Y para 1860 se calcula en Estados Unidos ya había más de 5 millones de esclavos. Era una situación que se vivía como cosa cotidiana. Y cada persona que tenía esclavos tenía un promedio de 10 esclavos en sus hogares, en sus plantaciones, en sus negocios y todo esto. Hasta que en 1865 con Abraham Lincoln se dictó una ley para que fuera quitada la esclavitud, o sea, aboliera la esclavitud, y se aprobó entonces la enmienda número 13.
En México, más o menos en 1829, se declaró también abolida la esclavitud. Pero aún durante Porfirio Díaz y la revolución y todo esto se tienen datos de que hubo mucha trata de personas con los indígenas, en donde se vendían y se compraban para precisamente pelear en la revolución. Y bueno, esta no es una clase de historia, pero sí es importante que nosotros conozcamos esta similitud que voy a hacer con nuestra vida espiritual. El engaño que surgió en Estados Unidos fue que como la orden se dio en la parte norte, en los estados del sur llegó un poco después la noticia de que ya los esclavos eran libres. Entonces la gente, los dueños de los esclavos y de las plantaciones, no querían que los esclavos se enteraran de que ya eran libres. Entonces trataron de nunca decírselos. Y si les llegó alguna noticia por ahí de que ya no había esclavos y que era ilegal y todo esto, pues los engañaban y les decían, bueno, es que esto es para tus hijos, ya se dio la orden, pero todavía tienen que seguir trabajando y todavía tienen que continuar. Y estos esclavos, lo curioso fue que no buscaron su libertad, a pesar de que ya habían escuchado que por orden del gobierno, que por ley ya eran libres, no buscaron esa libertad. Y entonces nos llama la atención porque si ellos habían vivido como esclavos toda su vida, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, o sea, traían una herencia de una forma de vida de la cual les era muy difícil despegarse. Entonces ellos vivían como esclavos y pensaban como esclavos y se percibían como esclavos, a pesar de que el gobierno hubiera dicho que ellos eran libres. Entonces, esta cuestión es la misma que sucede con nosotros, los seres humanos. Dice la palabra que nosotros éramos esclavos del pecado y que Cristo vino a liberarnos. Y para este ejemplo también quisiera contarles una pequeña historia de un capitán de barco, un marinero. Este marinero, este capitán era muy malhumorado, era borracho, abusaba de la tripulación, los trataba mal, los castigaba fuerte. Y entonces la tripulación estaba acostumbrada a andar de puntitas, no hacerle ruido, no hacerlo enojar, porque sabían cómo les iba a ir. De pronto cambian al capitán, les ponen un nuevo capitán y comienzan a ver que este capitán es diferente. Pero todos los marineros seguían actuando de la misma forma, de puntitas y no vaya a ser que se enoje, y les era difícil actuar diferente porque ya estaban acostumbrados al capitán anterior. Entonces el habituarse a este nuevo régimen de gobierno o este nuevo capitán les era muy difícil. Nosotros, dice la palabra ahí en Romanos 6, del 17 al 18, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, aquí está diciendo nuestra condición antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del pecado. Dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cristo nos libertó del pecado, de esa esclavitud, y ahora servimos. Ve la diferencia de palabras, una es esclavo y otra es siervo. Un esclavo no tiene paga, un esclavo obedece lo que sea, y un siervo sirve y recibe muchos beneficios. Y aquí dice la palabra que nos fuimos rescatados de ser esclavos del pecado, y debemos de comprender lo que ha pasado también en la cruz de Cristo con nosotros. Ahí en Romanos 6, versículo 6,
Dice, sabiendo esto, o sea, debemos de conocer esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Esto es mi antigua naturaleza. Ya fue. Es tiempo pasado. Ya fue. Mi antigua naturaleza fue crucificada juntamente con él. ¿Para qué? Y ahí dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces nuestra vieja naturaleza fue clavada en la cruz y hemos recibido una nueva naturaleza que es en Cristo, una naturaleza divina, así dice en Pedro. Entonces hay otra analogía que nos permite ver cómo Dios nos ha quitado ese antiguo jefe y nos ha puesto bajo su liderazgo. Y hace una analogía el apóstol Pablo de el matrimonio. Ahí en Romanos capítulo 7, del 2 al 4, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y esto es como algo cotidiano. Dice, una mujer casada, pues por la ley no puede irse con otro hombre porque será llamada adúltera. Pero si se muere, es libre para irse con otro hombre. Y entonces continúa diciendo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esto es, has muerto, tu antigua naturaleza murió, como en esa unión matrimonial es, ya murió, es viudo, se puede casar con otra, ¿no? O es viuda, se puede casar con otro. Y aquí hace esa similitud el apóstol Pablo del matrimonio y de la viudez, porque dice, moriste juntamente con Cristo para que la ley ya no fuere tu señor, el pecado ya no se enseñoree de ti, para que seas de otro, para que le pertenezcas a otro. Y dice, ¿de quién? Del que resucitó de los muertos, y entonces puedas dar fruto en abundancia. Entonces Dios nos ha rescatado de la esclavitud, nos ha dado un nuevo Señor. Pero ¿qué sucede con nosotros? ¿Por qué nos sentimos igual que antes? ¿Por qué seguimos actuando de la misma manera que antes? Porque estábamos acostumbrados a otro Señor. Estábamos acostumbrados a obedecer al pecado. Estábamos habituados, y el romper con esos hábitos sí nos cuesta trabajo. Habíamos aprendido a vivir de forma independiente de Dios. No depender de Él en nada, no preguntarle, Señor, ¿qué quieres que estudie? ¿Dónde quieres que estudie? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué negocio pongo? Hacíamos lo que queríamos, pero éramos esclavos del pecado. Realmente no era tanto lo que queríamos. Entonces, por eso Pablo en Romanos 12:2 dice, no os conforméis, no te hagas a la forma de, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que nosotros todavía tenemos que llevar a cabo una transformación en nuestra vida. Dios ya llevó a cabo la transformación completa de nuestra naturaleza, nos ha quitado el antiguo capitán y nos ha puesto un nuevo capitán que es Cristo. Ya no somos esclavos, ahora somos siervos de Cristo, pero nuestro comportamiento es el que todavía no cambia del todo. Y entonces aquí también el apóstol Pablo en Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Este consideraos es cuéntate cómo, es una realidad, muerto al pecado.
Y aquí en Romanos capítulo 6 dice que Él te quitó de estar bajo el señorío del pecado, ya no tiene poder sobre de ti, para que no lo tengas que obedecer. Antes el pecado te decía salta y tú brincabas en el instante. Ahora que estás en Cristo, el pecado te va a querer decir salta. Pero tú eres ahora libre de decir no. No, no voy a robar. No, no voy a mentir. ¿Por qué? ¿A quién quiero agradar? ¿De quién me quiero defender? Es consideraos muertos al pecado. Es ya esa naturaleza ya fue. Ya ahorita es una nueva. Tengo que empezar a caminar conforme a esta nueva. Entonces, en el ejemplo del barco, pues no cambió el barco y no cambió la tripulación, cambió el capitán. Así con nosotros, pues no cambió ni el cuerpo, ni tampoco el alma. El alma contiene nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestros sentimientos. Entonces nuestra alma es la que tiene que ser renovada, o sea, nuestra mente es la que tiene que ser renovada, tiene que cambiar. ¿Y cómo es? A través del conocimiento de la palabra, a través de conocer a este nuevo capitán, cuáles son sus reglas, que ya no te tienes que acercar con temor como a tu antiguo capitán. Eras esclavo del pecado, ahora eres siervo de Cristo por amor. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es renovar nuestra mente. Y hay un versículo clave para esto que está aquí en 2 de Corintios 10, del 3 al 5, donde dice, pues aunque andamos en la carne, nuestra condición ahorita, aunque estamos en el mundo y en este cuerpo, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí dice que aunque estamos en la carne, ya no nos guiamos por la carne. Y dice que Dios nos ha dado armas poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Sabe todo el contexto. Fortalezas, lo que aquí significa en la palabra original griega, que es ochurama, son puntos fuertes o argumentos en los que uno confía. En los argumentos en los que tú has confiado toda tu vida antes de conocer a Cristo. Dios ahora te está dando armas poderosas espirituales para derribar esa forma de pensar que no te llevaba a nada bueno. Eran formas de pensar de error, de pecado, pero Dios quiere que nosotros en Cristo, fortalecidos con Él, siendo renovados, derribemos esa forma de pensar que era tan arraigada en nosotros, en nuestra familia, en nuestros padres, en nuestros abuelos. O sea, vamos a ver cómo se forman estas fortalezas mentales, estas fortalezas que definen nuestra vida anterior a Cristo. También se llaman, patrones de la carne o mecanismos de defensa. Esto es forma de reaccionar. Hay diferentes familias aquí, lo puedes ver en México, no necesitas irte a Europa o ver cómo hay las diferentes formas de vida o de pensar. Aquí mismo en México tenemos mucha gama de diferencia entre una familia y otra. Hay algunos que les dicen son de corta mecha, porque en la primera se encienden, explotan, gritan y demás. Y otras familias son más calladas, más tranquilas, más meditan las cosas antes de decirlas, pero pues creo que la mayoría son más explosivos, ¿no?
O sea, son hábitos, son formas de reaccionar que ya forman parte de tu vida, fortalezas mentales. Ahora vamos a ver 4 puntos que pueden contribuir a la formación de estas fortalezas. Unas pueden ser experiencias dominantes, experiencias traumáticas, tentaciones, hábitos que vamos a ir viendo. La primera, que son experiencias dominantes. Esta es nuestra forma de ver la vida, según el ambiente que nos ha rodeado, el tipo de familia, el tipo de lugar en el que hemos crecido, el tipo de sociedad que nos ha rodeado, en tu cuadra, en tu colonia, en tu estado. A lo mejor si eres de ciudad o eres de provincia, y en provincia también puedes ser de un pueblo muy chiquito, o diferentes cosas que van conformando tus costumbres, tus tradiciones propias y de tu familia, obviamente, ¿no? Entonces, muchos de estos comportamientos que tenemos como costumbres familiares y demás, realmente van en contra de la palabra de Dios, van en contra de lo que Dios quiere. Ahora nosotros pertenecemos a otro país, otra ciudadanía que está en los cielos. Ya no perteneces a esta cultura, por así decirlo. Ya perteneces a una cultura celestial. Y por eso dice ahí en Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto es, ya que no te confundan con es que esto es así porque mi papá dijo así, porque mi abuelo dijo así y porque la ciudad en donde yo vivo dice así. Pero hoy Dios dice que es diferente. Entonces no conformes tu vida a este mundo, sino transfórmate a lo que conforme a la ciudadanía que ahora tienes, que es en los cielos. Pablo mismo decía que ya no era el mismo. En primera de Timoteo 1, del 12 al 13, dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Entonces, él vivía en una ignorancia, en incredulidad, y por eso era blasfemo, injuriador, etc. Y así nosotros antes éramos, pero ahora hemos sido recibidos a misericordia, y Dios quiere transformar esa forma de vida que teníamos, la quiere cambiar. Y Dios te ha dado armas espirituales poderosas para la destrucción de estas fortalezas, de esta forma de vida tan arraigada que has llevado por años, pero que no es la forma de vida que Dios quiere. Otra situación que también ha impactado nuestro carácter y nuestra forma de vida son experiencias traumáticas. Quizás viviste algún accidente de auto en el cual perdiste algún familiar, o a lo mejor quedaste lisiado de alguna parte del cuerpo, o fue solamente un trauma emocional muy fuerte. Y todo esto va cambiando tu forma de ver la vida, tu forma de reaccionar ante las cosas que te rodean, ante las circunstancias. Si tú viviste en un hogar en donde había mucha violencia, también eso ha afectado tu forma de ver la vida, tu forma de reaccionar también ante las aparentes injusticias, porque uno da lo que uno tiene. O sea, lo que hemos recibido, eso es lo que damos. Pero Dios nos ha dado otras cosas diferentes a las que recibimos de nuestros padres y nuestros abuelos. Recibiste a lo mejor golpes en tu casa,
Bueno, de Dios estás recibiendo amor. O sea, puedes dar entonces amor, porque Dios te lo ha dado. No te lo dio tu familia, pero Dios te lo ha dado. Y entonces de ahí es que tú puedes amar a otros. Entonces todas estas cuestiones que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, abuso físico, abuso psicológico, ¿no? Emocional, ha formado en nosotros una forma de pensar que quizás te ha llevado a pensar que no vales nada, que no mereces respeto, que no mereces más, que esto es lo que debes a lo que debes aspirar. Pero Dios, siempre hay un pero con Dios, pero Dios tiene otros planes para ti. Por eso te ha dado esas armas para derribar estas fortalezas, porque son fortalezas, son hábitos, formas de vida de las cuales Dios te quiere librar también. O sea, tenemos en Cristo todos los recursos necesarios para poder vivir de acuerdo a Él. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que nos guía día con día. El Espíritu Santo no te va a dejar en paz. Si ya estás en Cristo, cuando tú peques, el Espíritu Santo va a venir y te va a estar haciendo una convicción en tu corazón de pecado, de arrepentimiento, porque esa es su labor, llevarnos a una vida de santidad. Eso es cada vez más apartados del pecado. Eso significa, es su labor, estar con nosotros día y noche, ayudándonos en nuestro carácter para mejorar. Entonces tienes al Espíritu Santo de tu lado. Tienes la mente de Cristo, así dice en 1 Corintios 2:16. Entonces, ¿qué otras cosas pueden formar esas fortalezas en nuestra mente? Y puede ser otra, las tentaciones. La tentación comienza con una semilla, tú sabes, en el pensamiento, plantada en nuestras mentes. Pero si nosotros cuando encontramos ese nuevo pensamiento en la puerta de nuestra mente, podemos llevar, como dice el versículo de 1 Corintios 10 que leímos, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando llegue ese pensamiento a la puerta de tu mente, ahí mismo llévala con Cristo. No le estés dando vueltas y vueltas y vueltas, porque si tú le das vueltas a ese pensamiento de tentación, seguramente vas a caer. Seguramente. Y no porque yo te conozca, sino porque Dios nos conoce a todos los seres humanos. Y todos lidiamos con diferentes cosas y niveles de tentación. A lo mejor eres como yo y te gustan los chocolates. Y si ves un chocolate dices, ay, qué rico se ve ese chocolate. Bueno, quizás después de la comida me lo pueda comer y empiezas, ¿no? Quizás, bueno, me pueda comer solo la mitad. O sea, empiezas a darle vueltas y vueltas y vueltas en tu cabeza a la tentación. Dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. O sea, Dios no nos va a dejar a la deriva, pero sí quiere que aprendamos a tener una mente disciplinada. Porque a lo mejor no te gustan los chocolates, pero te gusta el pan. Y quizás vas a la tiendita de la esquina o vas al súper y bueno, pasas por la panadería y dices, ¡oh! ¡Ay, huele delicioso! Bueno, ¿y si me llevo solo por hoy? Bueno, solo lo voy a oler. Y bueno, solo compro uno. Y bueno, y entonces empiezas a avanzar y avanzar y avanzar en esa tentación. Y bueno, estoy dando ejemplos muy cotidianos y no relevantes, pero tú sabes, ¿no? Qué tentaciones son las que te han llevado a tener un hábito de caer y de caer y de caer. Y lo que pasa es que entras en un círculo vicioso en el cual eres tentado
en el cual caes, en el cual te sientes mal, prometes no volver a hacerlo y vuelves a caer. Ese es un círculo vicioso en el cual muchos pueden caer si no tienen una mente renovada en Cristo. Dice en Santiago 1, del 12 en adelante: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esa es la cadena real, ¿no? Dice que tú eres tentado cuando de tu propia concupiscencia, son tus propios deseos. Ahí es en donde caes. Y si caes, dice, traes muerte. Ese es el peligro de la tentación, de caer en la tentación. No es pecado ser tentado. Es cuando tú cedes ante la tentación que es pecado. No es pecado que se te antoje el chocolate o el pan, digamos en estos ejemplos. Sí es pecado cuando te los comes. Y es un ejemplo, no es que sea pecado comer pan y chocolate, no es pecado, puedes comer, eres libre en Cristo de comer chocolates o de comer pan, y Dios te dé sabiduría si estás luchando con tu peso o con el azúcar o triglicéridos o qué sé yo, para que seas sabio en tu forma de comer. Pero estos son solo ejemplos. Es cuando tú caes constantemente en una tentación, lo que sucede es que se vuelve un hábito. Y estos hábitos forman fortalezas mentales, fortalezas en nuestra vida que son difíciles de quitar, difíciles de romper, porque son hábitos que llevas años, a lo mejor fumando, a lo mejor bebiendo alcohol, emborrachándote, a lo mejor comiendo mal, comiendo lo que se te ponga enfrente sin planear qué vas a comer, y pues hoy comí pizza y mañana comí una hamburguesa y al día siguiente comí lechuga, y o sea, no hay una estabilidad, y es un mal hábito de desvelarte, de dormirte pocas horas, de tratar mal tu cuerpo, y es un hábito que Dios quiere que rompas. Dios te está dando armas, dice poderosas, para la destrucción de fortalezas y derribar todo argumento, toda forma de pensar que no va de acuerdo a Él. Entonces, nuestro temperamento también puede estar condicionado a estos hábitos, a esta forma de vida que hemos llevado por tantos años, y a veces podemos ver que nuestros sentimientos son un producto de todo lo que hemos estado pensando. Si tú estás acostumbrado a quejarte, ¿tú crees que Dios quiere que sigas viviendo quejándote? Pues no, pero es un hábito que tienes de quejarte, o de menospreciarte, o de pensar que no vales nada, que no, ¿para qué les digo si no lo valgo? Lo demuestras en tus acciones. Son hábitos que Dios quiere romper. A esto se refiere, a estas fortalezas mentales. Vamos a ver unos ejemplos de estas fortalezas. Una es la inferioridad. Todos luchamos con la aceptación. La verdad es que a todos nos pega cuando somos rechazados. Nos pega cuando somos rechazados por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros abuelos, tíos, primos, compañeros de la escuela, etcétera. Y vas creciendo y bueno, el marido, jefes del trabajo, compañeros del trabajo, etcétera.
Y a veces estamos tratando de vivir de acuerdo a la expectativa de mi abuelo. Y te esfuerzas y por más no logras llegar a su nivel. Y a veces puedes haber experimentado esto de que bueno, casi te sale, casi lo logras, pero y dices, bueno, o sea, total no los puedo complacer con nada. Si te ha pasado, bueno, mera coincidencia, porque a muchos nos ha pasado, ¿no? El tratar de esforzarnos por lograr esa aceptación y de todas maneras no lograrlo. Y entonces empezamos con un espíritu de competitividad, tratando de suplir esa inferioridad que sentimos con el no, tengo que poder y tengo que subir y tengo que ser el mejor y tengo que ser el número uno, pero la motivación es la inferioridad, el miedo al rechazo, el no, ya no me van a rechazar más, tengo que, y es una competencia cuando la realidad es que siempre va a haber alguien mejor que tú en cuántas áreas. Va a haber siempre alguien más rico que tú. Siempre va a haber alguien más guapo que tú. Siempre va a haber alguien con mejores calificaciones que tú. O sea, siempre va a haber alguien mejor que nosotros en todas las áreas que nos podamos comparar. Por eso Dios no quiere que te compares. No quiere que tú te sientas inferior porque Dios te ha dado valor. Él pagó por ti, pagó un precio bastante alto. Vales lo mismo que el de al lado, a pesar de que el de al lado tenga más dinero. Vales ante Dios lo mismo. Y Dios quiere que aprendas eso, que el mundo no te va a, ¿cómo se dice?, a valorar. El mundo no te va a poner en el lugar que te corresponde. Dios es el que te va a poner en el lugar que te corresponde y es un lugar de honra. Porque Él te ama, Él te hizo y te hizo perfecto. Hablando de esta percepción del mundo, en Juan 17, del 14 al 16, dice, Jesucristo está hablando, dice, yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dios te ha dado a ti dones especiales. A todos sus hijos nos ha dado dones diferentes. Dios no quiere que te compares porque eres importante, eres necesario en el cuerpo de Jesucristo. Dice ahí en 1 Corintios 12, del 7 al 11. Pero a cada uno, no dice a algunos al azar, ahí dice a cada uno. Esto habla de todos sus hijos, a cada uno de sus hijos. No se le fue nadie. No te quedaste tú así de ¿y yo? Y Dios dijo, chispas, María, se me olvidó darle algo. No, aquí dice a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto es que Dios te ha dado dones, los que Él ha querido darte. No está basado en tu capacidad.
Dios repartió a cada uno un don especial, el que Él quiso darte. No hay una persona que los tenga todos. No hay nadie que tenga todos los dones. A mí me encanta cantar, pero ¿qué crees? No es mi don. Y yo me deleito y alabo y canto, pero la verdad es que no es lo mío. O sea, si me ponen en la alabanza, seguro del tercer cielo los bajo para orar por mí. De Señor, dale que le atine a la nota, por favor. O sea, no es mi don, pero me encanta. O sea, puedo deleitarme en cantar, en escuchar alabanzas y todo, pero pues he reconocido que no era mi don, a pesar de muchos años que estuve en la alabanza, ¿no? Y que yo cantaba y con micrófono y todo, y me imagino que allá le bajaban un poquito al mío. Pero de pronto llegaba otra persona, una amiga querida, que bueno, tiene una voz, y dices, wow, wow. O sea, pásame un poquito de eso que tú tienes. Yo quisiera cantar la mitad de lo bien que cantas tú. Y a veces nos empezamos a comparar y a sentir menos porque no canto igual, porque no enseño igual, porque no oro igual. Dios te ha dado un don especial a ti, único, diferente. No te has ido sin nada. Dios te ha dado algo. Ahí continuando en Primera de Corintios 12 del 15 al 18, dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Dios no quiere que te compares. Si Dios te hizo ojo, o te hizo oreja, o te hizo nariz, o te hizo boca, eres parte del cuerpo y eres importante. Y los demás no pueden decir, no te necesito, no me sirves, porque el cuerpo es de Cristo primero. Él es el que decide si te necesita o no y ha decidido que sí te necesita. Y por eso te ha dado dones especiales a ti. No los tienes todos, pero Dios te ha dado algo. Dios te dio algo y quiere que lo multipliques, quiere que lo pongas a funcionar. Y puede que no sepas qué don tienes. Pues empieza con algo. Yo empecé en la alabanza y ahí me di cuenta que el canto no era lo mío. O sea, tienes que empezar. Empieza en la escuela dominical a enseñar. Y si dices, no, es que me dan ganas de jugar al indio y los vaqueros y amarrar a todos en la silla, pues bueno, a lo mejor no es tu don. Pero empieza, o sea, empieza a servir a Dios, empieza a compartir en diferentes ministerios. Ahora cuando podamos reunirnos nuevamente, Dios así lo permita, pues hay muchos ministerios. Está el ministerio de hospitales. A lo mejor dices, ay no, yo ir a orar por un enfermo, no sé qué hacer. Inténtalo, comienza a ir y ahí te vas a dar cuenta, no es lo mío. Oh, wow, me siento increíble al poder compartir de la palabra con alguien que está tan dispuesto a recibir una oración, tan dispuesto a recibir de Cristo por la condición en la que se encuentra. O sea, hay tantos ministerios en las diferentes iglesias que comienza a servir. Ahí vas a empezar a darte cuenta cuáles son los dones que tienes. Si Dios te ha dado un don o dos o tres, a cada quien le ha dado diferentes. Pero Dios te ha dado algo y ese algo quiere que lo multipliques. Es como esa parábola de los talentos, que el Señor le dio a uno 5 y le dio a otro 2 y le dio a otro 1 y después fue y les pidió cuentas. Y el que dijo, tuve 5, Señor, los puse a trabajar, aquí tienes 10. ¿Qué le dice? Fiel, bien, buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor.
Y el de 2 dice, Señor, tú me diste 2, los multipliqué, aquí hay 4. Y el Señor dice, bien, bien. Y el que recibió 1 dijo, ay, es que tuve miedo, es que no me animé. A lo mejor te dio Dios una voz increíble. No, no me animé a ir a la alabanza, es que me daba pena estar al frente. Aquí está tu don. O sea, eso no es lo que Dios quiere de vuelta. Dios quiere que lo multipliques y se lo des con fruto, o sea, con intereses. Entonces lo que Dios te ha dado es único, es especial y te lo ha dado porque ahí dice su palabra, a cada uno en particular le dio. Y tienes dones y a lo mejor es de palabra de ciencia, a lo mejor es de sabiduría, de fe, de discernimiento de espíritus, qué sé yo. O sea, Dios te ha dado algo, Dios te ha dado un don y no quiere que te compares con otros, porque a lo mejor otros son más vistosos y dices, ay, yo quisiera cantar como fulanita, yo quisiera estar ahí. No anheles otro don, tienes uno tú especial, importante, importante, y eres parte del cuerpo. Y aun cuando los demás no lo aprecien, Dios lo aprecia. Eres ojo, eres nariz, eres oreja, no sé, pero eres parte del cuerpo importante. Entonces, al tú comprender esto, es que comienzas a derribar esa fortaleza de inferioridad que has tenido por años. Al solo comprender la palabra de Dios, lo que Dios dice de ti. Por eso Dios te da armas espirituales para destruir esas fortalezas que se han formado en cada uno de nosotros, por diferentes causas. Ya vimos por el mundo en el que viviste, la ciudad que te tocó, la familia que te rodeó, etcétera. Has formado hábitos, has formado costumbres, tradiciones que Dios quiere romper. Esto quiere romper, que ya no te sientas más inferior a nadie, porque eres muy valioso delante de Dios y te ha dado dones especiales. Otra fortaleza que podemos hablar ahorita es el alcoholismo. No solamente el que el abuelo bebe, el padre bebe, el nieto bebe y todos beben, sino en la forma de reaccionar ante alguien que bebe y que es agresivo. Poniendo el ejemplo de una familia de 3 pequeños, en donde llega el padre alcoholizado a golpear a la mamá, a desquitarse con todos, podemos ejemplificar 3 reacciones diferentes. Quizás el hijo mayor se mete en el pleito y trata de defender a la mamá y se enfrenta al papá. Es una forma que él tiene de reaccionar ante el problema que está viviendo. Quizás el siguiente hijo lo que trata es de calmar las cosas y papá, tranquilo, te traigo agüita, no sé, dame tus zapatos, siéntate en el sillón, tratando de apaciguar las cosas. Es una forma que él tiene de reaccionar ante el problema que están viviendo. Y probablemente el chico va y se esconde bajo de la cama, se mete al closet y se esconde por no enfrentar lo que se está viviendo en casa. Y esto es una forma de vida, un hábito, que cada que llegue el papá, el hijo chico va y se esconde, que el otro busca ver qué le da al papá que le agrade para bajarle los ánimos, y el grande dispuesto a enfrentarlo porque viene y pues va a defender a su mamá. ¿Cómo crees que estas 3 personas van a reaccionar ante problemas en su vida, en su trabajo, en su matrimonio? De la misma manera que aprendieron, de la misma manera. A lo mejor el chico que se escondía también en el matrimonio es el que se va, es de, o sea, ¿dónde está? En el problema, se fue, se desapareció. Es una forma que tiene de reaccionar, es una fortaleza mental que Dios quiere también que sea derribados todos estos patrones de pensamiento. Otro puede ser hostilidad. Está acostumbrado a reaccionar hostil. Lo que le digas es pleito.
lo que le digas está mal. O sea, ya es una reacción que han aprendido también a vivir. Puede ser por una raíz de amargura, etcétera, pero reaccionan siempre así. La anorexia y la bulimia, que no tiene que ver con el alimento, o sea, con la comida en especial, sino con cómo se percibe la persona. Si se percibe gorda o si se percibe flaca o cómo se percibe. Cómo está basando su valor y su aceptación. Quizás puede ser por esa búsqueda de aceptación, quizás puede ser por una reacción a un evento traumático, una violación, por ejemplo, incesto, en el cual la misma persona se rechaza, no se acepta. Y son hábitos que se han formado, son fortalezas mentales que son difíciles de quitar, pero no son imposibles, porque Dios nos ha dado ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dios te ha dado, o sea, Dios te ha dado, ya te lo dio, ya te ha dado. No tienes por qué vivir con este tipo de fortalezas, con ninguna. Que aunque ahorita por el tiempo pues no vamos a mencionar todas y cada una de las que existen. No tienes por qué vivir bajo la influencia de esos hábitos, de esas tradiciones, de esas costumbres que tienes. No, porque Dios quiere que las quites. Y por eso, ahí en 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Dios te ha dado armas poderosas para la destrucción de estas fortalezas, para derribar esos argumentos, para que puedas llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo son esas armas que Dios te ha dado? Renovando el entendimiento. Esa es la forma, esa es la clave. Renovar el entendimiento es comprender ahora lo que Dios dice de ti. Es comprender en qué posición Dios te ha puesto. Dios te ha puesto como rey, como sacerdote. No dice ahí en 1 de Pedro, nación santa. ¿Qué dice Dios de ti? Eso es lo que importa. No es qué dice mi marido, qué dijo mi papá, qué dice mi abuelito, qué dice la gente de mí. Es qué dice Dios de mí. Eso es lo que tenemos que aprender. Por eso ahí en Efesios 4 del 22 al 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, está normalizado a esas cosas que a Dios le desagradan. Dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, en cuanto a tu pasada forma de vivir, dice, despójate de eso. ¿Y qué tienes que hacer? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renueva tu pensamiento al leer la palabra, al estudiarla, al escuchar predicaciones. Tienes que aprender tu nueva ciudadanía, qué hay allá, de qué se trata, ahora que eres hijo o hija del rey, qué se espera de ti, cuál es tu posición, cuáles son tus riquezas. Y entonces Dios quiere pedirte que ya no estés pensando lo malo, que te concentres en pensar lo que es bueno para Él. Ahí en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto. Bueno, amable, verdadero, honesto, puro, en esto. Ya no pienses lo malo, lo catastrófico, lo terrible, la mentira, la corrupción. Ya no pienses en eso. Piensa, aquí dice, Dios te dice, ¿en qué puedes pensar? En esto, lo que está dentro de este cuadrito. En todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro, en lo que es digno de alabanza. En esto pensad. Y también dice, lo que aprendisteis y recibiste
de Él, obviamente. Y oíste y viste. Dice, esto haced. Decía Pablo, lo que viste de mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, Dios te dice en qué tienes que pensar y qué tienes que hacer. Lo que ya recibiste, lo que ya aprendiste, esto haz. Ya no hagas lo anterior, porque ahí en Efesios 4 dice, despójate de ese viejo hombre que está viciado, que actuaba mal, que pensaba mal. Ahora dice, vístete del nuevo hombre, de quién eres, de lo que te corresponde a ti. Entonces Dios te dice, ¿en qué vas a pensar? Aquí está en qué vas a pensar. ¿Y qué vas a hacer? Ahí dice lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que escuchaste, lo que viste, de tus líderes espirituales, de los que sean buenos y dignos de copiar. Y si no tienes, de Cristo. Para eso tienes la palabra. Dice, esto haz. Ahí está, en qué pensar y qué hacer. O sea, Dios quiere que vayas renovando tus pensamientos. Y de tarea, te voy a dejar estos 3 pasajes para que medites en ellos. Igual y anótalos y pégalos en el espejo de tu baño o ponlos en un lugar en donde puedas verlos constantemente, porque no hay nada que te aparte del amor de Dios. Ahora que ya no eres esclavo del pecado, que eres siervo de Cristo, ahora tu nueva vida tiene que conformar el conocer de qué se trata esta nueva vida. Y solamente vas a conocerla leyendo el manual. Y el manual dice que no hay nada que te aparte del amor de Dios. No hay nada. Ahí también en Efesios habla de tu identidad, de que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuese santo y sin mancha. Y lee estos pasajes. Y el último que te va a sostener también es todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Puedes romper con esos hábitos, sí, puedes romper con esas antiguas formas de vida, porque Dios te ha dado esas armas poderosas. Y nos quedan 2 minutos de la hora que nos dan, entonces vamos a despedirnos en oración. Yo te bendigo, yo le pido a Dios que seas lleno de su Espíritu Santo, que esta palabra toque tu corazón y te impulse y te lleve a más, a conocer de su palabra, a leerla, a escuchar más predicaciones, a que ahondes y profundices en lo que es tuyo, en lo que es tu herencia. Así que Señor, gracias en esta tarde por tu amor, gracias porque tú nos sostienes, porque tú nos muestras que ya no pertenecemos a esa vida anterior, que tú tienes una nueva. Te pido que tú nos sigas enseñando a cómo vivir, a cómo actuar, a cómo derribar esas fortalezas que formaban parte de nuestro diario vivir y poner esa nueva forma de vida que tú tienes en nuestro corazón. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Y te invito el domingo a las 11 de la mañana que te conectes en live. Vamos a tener un ratito de alabanza y también una predicación. Y antes de que se me acabe, feliz Día de las Madres a todas las que son mamás. Dios te bendiga.